Ahora nos detenemos en una información que, ha acaparado los medios informativos esta semana, el fallecimiento de un agente policial allí en Paso de la Arena, pero fundamentalmente el fortísimo reclamo que hubo por parte del Comando de la Jefatura de Policía de Montevideo, ciertamente, como decía, respaldado por el Ministerio del Interior, sobre protección a los uniformados, protección a nivel judicial. Hay cierta queja de que no hay un trato igualitario entre presos y delincuentes. ¿Cómo se han recibido estos cuestionamientos a nivel de los propios magistrados? Para eso es que hemos convocado esta noche a la doctora Anabela Damasco, que es la presidenta de la Asociación de Magistrados. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. El director de seguridad de la jefatura decía que los señores magistrados de alguna manera viven en una torre de marfil. ¿Cómo recibieron esos cuestionamientos? En realidad, no sé si conoce personalmente quien dijo eso a cada uno de los jueces para saber dónde vivimos cada uno, porque somos mujeres y hombres que transitamos en este país en ómnibus, en auto, como lo hace cualquier otro ciudadano. Y tratamos de cumplir la ley, que es lo que nos está cometido en nuestra jurisdicción. Si con referirse a vivir en una torre de marfil se refiere a que nosotros no andamos persiguiendo ni haciendo detenciones, es obvio, porque no es nuestro cometido. Un cometido de la policía tiene dos funciones. Una función preventiva, ¿verdad? Tiene que prevenir los hechos para darnos tranquilidad, la famosa seguridad, y tiene que reprimir. En el área represiva es cuando se encuentra con nosotros y la policía es auxiliar de la justicia, como en ese carácter debe detener o reprimir en consonancia con los mandatos judiciales. No puedo pensar o no se me ocurre cuáles son las connotaciones de que vivamos o no en una torre de marfil, cuando además en este país el sistema judicial está integrado no solamente por los jueces, sino también por los fiscales, el Ministerio Público y Fiscal, que son en realidad quienes tienen la titularidad de la acción, por lo menos una vez iniciado el proceso. Pero aparte los jueces penales de este país, en todos los lugares, desde Artigas, Maldonado, Montevideo, somos quienes nos constituimos también en los hechos para esclarecerlo, porque somos jueces de instrucción, además de jueces de sentencia, por lo menos hasta que el Código del Proceso Penal no cambie. Así que también vamos y conocemos de primera mano cada uno de los lugares donde hay víctimas seguramente de los hechos más trágicos y lamentables. Obviamente no podemos constituirnos en todos lados, pero lo hacemos. Los jueces penales somos principalmente quienes vamos a los lugares y quienes nos constituimos, a diferencia de otros jueces que por la jurisdicción que tienen a su cargo no deben moverse de sus respectivas salas de audiencia o de despacho para resolver sobre las cuestiones. Se podría deducir de las palabras, no solamente de Iraola, sino del resto de los integrantes del comando, hasta del propio ministro, que había o que puede haber cierta predisposición de los señores magistrados a la hora de analizar un caso que involucra a un policía en un expediente. Justamente es algo, es curioso, una afirmación general, ¿verdad?, en ese sentido, porque principalmente los jueces penales trabajamos con la policía. Es decir, hay otros ámbitos o otras autoridades administrativas, como puede ser la prefectura, como puede ser policía caminera, como puede ser cualquier otra autoridad oficial o denunciante, como la Intendencia, la DGI, etcétera, que también ponen nuestro conocimiento para la resolución de los delitos. Pero el comunicador principal de los hechos es la policía, es decir, es con quien nosotros trabajamos cotidianamente. ¿Por qué habríamos de hacer discriminar de alguna manera o a favor o en contra a cualquier denunciante o a cualquier denunciado en cualquiera de las puntas de nuestro trabajo? Sería ir en contra del cumplimiento de la Constitución y las leyes y incurrir en arbitrariedades. No encuentro ninguna razón para que ello suceda. Ahora, con algunas referencias específicas a algunos hechos, los policías también tienen en su función de detención una obligación de custodia del detenido, cosa que no tiene el detenido con respecto al policía. Es decir, tiene una situación de resguardo, de vigilancia sobre el detenido, que el muchacho sea o no delincuente a quien haya detenido, no tiene sobre el policía. Es decir, que la valoración
que puede hacerse en la apreciación de un hecho, pongámosle un hecho bastante común, un forcejeo cualquiera, lamentablemente habitual, no puede ponderar el juez en la misma situación a uno u otro, pero no porque se trate de un policía o un no policía, simplemente porque tratándose de un policía, tiene, ¿verdad?, un deber de cuidado sobre las personas detenidas que está penado por la ley, ¿verdad? Es decir, pero esa es la única, por lo menos es la única diferencia que desde que esto se manifestó he podido encontrar, una diferencia muy importante, ¿verdad? Es decir, porque no estamos hablando de cualquier persona, sino que estamos hablando justamente de alguien que tiene también el deber de protegernos, seamos quien seamos, y con respecto a los detenidos, un deber de custodia especial. ¿Se podría hablar, doctora, de una deficiencia policial, por ejemplo, a la hora de entregar pruebas que incriminen eventualmente a los agresores de los policías? Bueno, eso sucede en general, es decir, no podemos, como todas las cosas, lo malo que podemos hacer es generalizar, es decir, pero la policía sabe, lo hemos conversado en forma periódica en más de una oportunidad, y lo sabe el común operador del sistema judicial penal de este país, que por lo menos las primeras pruebas son recogidas por la policía, es decir, es uno de los factores principales a la hora de aportarnos a los jueces asuntos para resolver. Pasa en muchos otros ámbitos donde también han existido otro tipo de reclamos. Ha pasado con el problema de la seguridad en el transporte, con el problema de la seguridad o la violencia en el deporte, es decir, aportar o individualizar a alguien para hacerlo responsable de un delito significa más que me guste la cara de la persona o que diga, este es policía, este es maestro, este es vendedor ambulante. Es decir, no, me parece que eso es lo que nunca podría decirse, porque si están las pruebas, los jueces debemos proceder de acuerdo a las pruebas que tenemos y no por la marca o la calidad o la raza o la profesión del individuo que denuncia o es denunciado. A propósito de esto último que usted señalaba, doctora, el ministro del Interior en más de una oportunidad ha señalado de ese quiebre que se ha dado en la sociedad uruguaya entre la sociedad y la policía, la sociedad civil y la policía. Ustedes los magistrados, digo, en tanto integrantes de la sociedad, ¿se podría por allí tal vez explicar eventualmente, no digo desvíos, pero sí animosidad a la hora de tratar a un policía en un expediente? ¿Cómo podemos tratar nosotros con animosidad a un policía a la hora de resolver un expediente? Una animosidad a priori, ¿verdad? Claro, una animosidad un prejuzgamiento, especial, digamos. Sí, es decir, a priori, es decir, catalogar o calificar a alguien a priori si los comunicadores principales que ponen en nuestras manos los casos a resolver son los policías. Con ese criterio no habría procesamientos de nadie en este país, es decir, si yo desconfiara a priori del conocimiento o de la detención realizada por un policía, ningún juez penal podría actuar en consecuencia. Me parece que eso no puede ser, reitero, generalizado, pero además no existe porque los jueces penales no trabajamos así. Los quiebres institucionales hacia las confianzas, que es algo que deberán analizarnos transcurrido el tiempo y quizás estemos en condiciones de ser ya analizados algunos de acuerdo a las franjas etarias en que cada uno nos manejamos, de cuándo pasó, es decir, cuándo se perdió o no la credibilidad a la policía. Eso creo que corresponde a épocas históricas que no tienen nada que ver con el resultado de 1 o 2 o 10 investigaciones judiciales concretas, ¿verdad? Es decir, ¿por qué podríamos los jueces y juezas de este país, que tenemos variadas edades, por ejemplo, es decir, algunos, podríamos decir, bueno, estudiamos en determinadas épocas históricas de este país, más recientes, menos recientes, tenemos distintas edades. Somos hombres y mujeres que pertenecemos a distintas clases sociales, que nos formamos y que tenemos distintos tipos de familia. Generalizar como para decir, no, bueno, al policía no lo protegemos, no. Es decir, nosotros queremos y debemos proteger. Pero el proceso penal, a lo que nosotros nos dedicamos, es a ofrecerle a todos los ciudadanos, a ofrecerle porque es nuestro deber, lo reitero, un deber que aceptamos vocacionalmente, a todos los ciudadanos de este país un debido proceso legal, sea quien sea. La protección de las víctimas, sea policía, sea una mujer golpeada,
sea quien fuere, no está prevista, por lo menos en esta realidad del proceso penal actual. Si algún día se cambia, veremos, pero la tarea principal de los jueces penales es que si a usted lo denuncian por un delito, usted tenga el máximo de garantías posibles, porque si termina incriminado y condenado por ese delito, pudo haberse defendido. La víctima que merece un respeto y una protección especial en cualquier tipo de delito, sea el que sea, no es objeto por ahora del proceso penal. Lo que pasa es que cualquiera puede decir lo que quiere en este país en cuanto a opinión. En cuanto a una declaración judicial, las cosas cambian. Nosotros vemos diariamente cuando a través de la prensa nos ilustramos de las declaraciones públicas de cualquier testigo y los jueces sabemos que después cuando vino a declarar no dijo lo mismo que había dicho potenciado por el barrio, el lugar. Eso es algo a analizar, pero los jueces no podemos pronunciarnos y no podemos decidir sobre algo si no está constituido, no está aprobado en el expediente. Bien, doctora, ya sobre el final le hago de las últimas. ¿Sabía o tenía conocimiento de este video que se publica en la prensa, concretamente en el Semanario de Búsqueda de hoy? Acabo de tomar conocimiento, todavía no lo hemos analizado. Ajá. ¿Y qué primeras impresiones tiene? No podría hacer ningún comentario sobre eso hasta no estar verdaderamente informada. Parece de gravedad, pero hasta que no lo pueda evaluar no puedo darle ninguna respuesta. ¿Suelen haber este tipo así de presiones a nivel de la justicia? Vamos a ver, que los ciudadanos comunes cuando critican, cuestionan las decisiones de la justicia, pretendan hacer o existan determinadas presiones, es algo que los jueces penales estamos acostumbrados. Es decir, es lógico que una persona cuyo familiar o él mismo estuvo sometido, fue víctima de algún delito, pretenda hacer presión. Misma presión que pretenden hacer el entorno de quien es denunciado por un delito. Es decir, los jueces penales estamos acostumbrados a resistir esas presiones y a vencerlas porque si no, no podríamos tomar las decisiones que tomamos diariamente. Bien. A veces lo que pide, por lo menos la Asociación de Magistrados que yo represento, es que quienes ocupamos determinadas jerarquías seamos más cuidadosos del juzgado, de juzgar más ligeramente a las instituciones que representamos. Doctora, gracias por acompañarnos. A usted. En instantes la entrevista con el titular del Instituto Cuesta Duarte a propósito del crecimiento de la economía y cómo se reparte esa torta. Enseguida estamos.